Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el gusto y el honor de grabar con un amigo de la casa. Es la sexta vez que nos visita Venezuela Provincial. Se trata nada más y nada menos que del historiador canario Manuel Hernández González. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre su libro El Círculo de los Galvez, formación, apogeo y ocaso de una élite de poder indiana. Es el ilustrativo título de este profesor Manuel Hernández González, que publicó con la editorial madrileña Ediciones Polifermo. En esta obra, el autor canario trata de reconstruir mediante una exhaustiva investigación documental basada en un amplio abanico de fuentes el proceso de forja, consolidación y decadencia de una élite de poder indiana como es la familia de los Galvez. Así que sin más, bienvenido a su casa, don Manuel, Venezuela Provincial. Buenos días. Muchas gracias, don Manuel. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, don Manuel, es en el círculo de los Galvez. Usted trata como de reconstruir, ¿no? A través de Sí, las fuentes documentales inéditas, el proceso de creación y consolidación y decadencia de una élite de poder que es la familia de los Galvez. Pero hay que decir que la fundación de esta familia se debe a José de Galvez Gallardo, ¿no? sí. Se debe fundamentalmente que este es el libro, ¿no? Uh A, -huh. a- a José de Galvez, que fue el fundador de esta familia y el propulsor de toda ella, especialmente cuando en 1776 accedió a dos cosas muy importantes: ser el presidente del Consejo de India, con lo cual tenía todo el poder judicial en materia indiana, y fue secretario de Indias, con lo cual tenía todo el poder en lo concerniente al poder ejecutivo y al poder legislativo en América, y eso lo mantuvo hasta su muerte en 1787, o sea, durante 11 años. Usted profundiza la biografía del citado José de Galvez en aspectos hasta ahora desconocidos, como su formación y las alianzas y las relaciones de las que hizo uso para ascender en la administración española, ¿no? Sí, yo estudio desde... Él empezó, digamos, su carrera fundamentalmente gracias a una beca que le Uh -huh. proporcionó un obispo, que curiosamente ese obispo después llegaría a ser presidente del Consejo de Castilla, el cardenal Molina, un agustino. Él le dio una beca porque él era de una familia modesta de la montaña, Uh -huh. de la zarquía malagueña, y esa beca le permitió estudiar en el seminario de Málaga. Y ese seminario de Málaga fue ya el que le dio la formación. Él estudió durante una serie de años allí y le dio la formación, y después los contactos con los cuales empezó a introducirse con el cardenal Molina le permitieron ascender dentro de la política en América, particularmente en Madrid, a través de algunas alianzas con familias de origen malagueño también, que fueron muy importantes. Claro, porque a mí me llamó mucho la atención que cuando se ha dicho muchas cosas que no son ciertas sobre su formación jurídica. Su formación jurídica, eh, como por ejemplo sus doctorados en Alcalá de Henares, en Granada, Uh -huh. sus estudios en Salamanca. A mí me llamó la atención que cuando yo encontré una documentación inédita que estaba cuando accedió al Colegio de Abogados de Madrid, tiene una serie de testigos muy grandes, y curiosamente ningún testigo habla de esa etapa de Salamanca. Yo estudié minuciosamente en el archivo, porque se conserva muy bien el archivo de la Universidad de Salamanca, año por año sus estudios, y me llamó la atención de que no aparecen. Dos relaciones de mérito posteriores Uh -huh. dice que estudió en un colegio auxiliar que había allí. Una se conserva en Simancas y otra se conserva en el archivo de India, pero sin embargo no aparece reflejada por ninguna parte, y ni siquiera aparece su título de licenciado en Derecho. Eso me llamó mucho la atención, porque cuando él se inscribe en el Colegio de Abogados de Madrid,
curiosamente dice que era abogado de los reales oficios, de los reales consejos, que tampoco aparece el título y no aparece tampoco por ninguna parte. Pero lo cierto es que evidentemente él ya tenía unas relaciones ahí que le posibilitaron ser del colegio de abogados y, y con posterioridad empezó a hacer todas unas relaciones en la corte muy importantes que le catapultaron a su primera gran meta, que fue el ser alcalde de, cosa que continuará su hermano, ser alcalde de Casa y Corte, o sea, alcalde, vamos a decir, de Madrid. Fue su primer gran destino importante. Me llamó la atención porque, sin embargo, su hermano Miguel pude ver todos sus estudios año por año en la Universidad de Salamanca, 10 años después. Eso sí, que José Miguel fue un personaje muy importante, fue consejero de guerra, lo que pasa es que fue soltero. Una de las tragedias por eso digo que la decadencia de la familia fue la falta la falta digamos, de descendencia. Y sobre todo de descendencia masculina. En todos los miembros de la familia, Miguel fue soltero, no tuvo descendencia ninguna, pero fundó y tuvo una importancia muy grande, fue consejero de guerra, después fue embajador en Prusia, en Rusia, y fue también fundador de una academia muy importante de jurisprudencia, que fue la Academia de Santa Bárbara. Pues él llegó a ser incluso profesor de la Universidad de Salamanca, y ahí está reflejado, incluso representante de Andalucía en el claustro. O sea que fue un personaje curioso que no se le ve José. Pero José empezó a relacionarse también con la embajada francesa. Él se había casado 2 veces con matrimonios que duraron muy poco. Uno con una española, que sabemos bien poco de eso, y después sobre todo con una francesa, del cual además heredó, pues, que era viuda, pues todas sus rentas, etcétera, y eso le permitió conectarse con la embajada y empezó a trabajar como abogado de la embajada y de la embajada de Francia. También tuvo relaciones con la embajada de Holanda, etcétera, y con muchas personalidades de la élite, entre ellos el duque de Alba, del cual fue abogado, y además, erróneamente se ha dicho, basándose en un escrito que se publicó en la revista de Indias a los años 40, que él había sido abogado del futuro Carlos IV. Yo pude comprobar claramente que era de otro hermano de él que tuvo, fue, porque yo miré esa documentación y fue un error de este señor y se ha repetido constantemente, fue de un hermano abogado. Yo lo pude ver en el archivo general del Palacio, de la Corte, ¿no? del Palacio Real, ¿no? Y esas relaciones le permitieron acceder primero a ese cargo y después, por casualidad lo digo porque murió en el barco el que realmente iba a ser el visitador de Nueva España, Carmona, murió y entonces hubo que sustituirlo y él fue el que le tocó esa misión y ese fue el cargo que le catapultó primero a ser a elaborar toda una posición, curiosamente en una época además en la cual pues tuvo problemas de locura. Hubo un caso en la zona de Sonora, con la de cual después curiosamente le dieron el título, el rey le dio el título de Marqués de Sonora, pues tuvo problemas de locura, etcétera, pero bueno, esos los logró superar. Y cuando regresó a Madrid ya, el ser visitador tenía aparejado el cargo de consejero del Consejo de India. Sí, secretario y gobernador de India. No, eso fue después. Ah, después. Pero al principio fue consejero, simplemente un simple consejero. Él en esa época hizo incluso un informe, curiosamente, sobre el tema de los gitanos, que me encontré esa documentación en el Palacio Real, porque había algunos sectores dentro del Consejo de Castilla que querían expulsar a los gitanos de España y mandarlos para las Indias. Y él hizo un informe diciendo que no, que se mostraba absolutamente contrario al envío, como efectivamente la corona pues le dio la razón y nunca se proyectó ese envío, vamos a decir, ese destierro de los gitanos hacia, porque hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII hubo una política de obstaculización, porque se consideraba
que eran personas no productivas, viciosas. Hay toda una literatura gigantesca sobre ese tema, sobre el tema de los gitanos, y uno de los proyectos que se trazaron era justamente desterrarlos hacia América, pero eso no lo llevó a cabo. Él ya pudo en 1776, cuando murió Julián de Arriaga, que era el anterior presidente el anterior secretario de India, no presidente, porque eso estaba en manos de los duques de Alba, pero durante, curiosamente, el gobierno de él pudo ejercer plena jurisdicción de hecho, uno de sus amigos, de sus grandes, digamos, ministros, que fue un canario, un laborero, que fue ministro de Hacienda del Consejo de India, Francisco Machado Fiesco, que, a solicitud suya quiso que digamos que ese cargo que era perpetuo de la Casa de Alba pasara a la corona, pero vio que era enormemente costoso y lo único que hizo es mantenerlo durante el tiempo que él estuvo de presidente del Consejo de India, y cuando él ya murió, pues ya ese cargo volvió de nuevo al duque de Alba. Eso le permitió evidentemente un poder judicial, y él reformó además totalmente el Consejo de India porque aumentó el número de salas, aumentó los sueldos. Él hizo una reforma radical de las estructuras del Consejo de India. Sí, como hemos señalado, ¿no? Hay que decir que el apogeo de su mandato, de su carrera, fue el mandato como secretario y gobernador de Indias en 1776, ¿no? Y él fue el que designó a Francisco de Saavedra para asumir la intendencia de Caracas en 1783, ¿no? Y antes lo había nombrado como comisionado de Hacienda de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, porque él, aunque en los 3 primeros años no entró España en la Guerra de Independencia, en el año 79 entró ya España, cedió ante las presiones francesas y entró España en la guerra, y entonces él se mandó un ejército a América, y en el cual pues el que iba a llevar las cuestiones económicas de Hacienda, de la gestión, era Saavedra. Saavedra era un hombre de confianza, amigo íntimo de Bernardo de Galvez, porque ambos habían estudiado en el colegio, esa experiencia que hubo, que solo duró un año, en la escuela de Ávila, la escuela militar de Ávila, donde ellos estudiaron. Él dice en sus memorias, Francisco de Saavedra, dice: gracias a eso pude avanzar en la administración. Si no, hubiera sido mucho más lenta mi progreso en la administración. Y Francisco Saavedra, el sevillano Francisco de Saavedra, cuyo archivo yo trabajé y se conserva en la Facultad de Teología de cartas personales con todos los Galvez, que se conserva en la Facultad de Teología de Granada, de los jesuitas. Pues yo pude ver la importancia en nombre de este hombre, que fue un hombre de confianza grandísima a él, y que después jugó un papel muy importante, llegó a ocupar cargos en la administración muy importantes, como el Consejo de Estado, e incluso cuando la Junta Suprema de Sevilla, pues fue nada más y nada menos que el presidente. Fue un personaje muy importante y fue un hombre de enorme confianza, y fue de las personas que más confianza tuvo siempre José de Galvez con él, en todo lo que hacía, incluso cuando afectaba, como cuando fue intendente, porque claro, Antonio de Galvez, su hermano, que fue capitán general de Cádiz, que antes había sido administrador de la renta del tabaco en Canarias, había colocado una serie de parientes en la gestión de la hacienda pública en Venezuela, y algunos de ellos, en la opinión de Francisco Saavedra, no eran nada convenientes, y él, a pesar de eso, hizo unos informes negativos y los echó de allí. Pero y José de Galvez le reafirmó, a pesar de que eran primos suyos, le reafirmó que era razonable lo que había defendido, porque él fue siempre una persona de gran confianza para José de Galvez. Sí, de hecho, o sea, trabajó en el reglamento y aranceles para libre comercio de la metrópoli con América, ¿no? Y defendió el libre comercio sobre todo para Venezuela. Sí, aunque en eso, evidentemente, José de Galvez, eso se ve muy bien en la correspondencia, José de Galvez mantuvo 2 regiones fuera del ámbito del libre comercio, que fueron Venezuela, a la cual iba Venezuela y Veracruz. Venezuela me refiero a La Guaira, el comercio de lo que él va a crear, porque él creó, José de Galvez decidió crear. Sí, lo que estaba bajo, lo que correspondía a la compañía guipuzcoana, porque no, Andalucía estaba fuera de ahí.
y él la transformó de compañía y buscó una compañía filipina. Colocó precisamente como presidente de la compañía de Filipinas a este hombre que fue después presidente de director del Banco de España, este francés, el conde de, ahora no me acuerdo el nombre, el conde que fue un amigo íntimo después de la hermana, de la mujer de Bernardo de Galvez, de Felicitas de San Maicé. Bien, ya se me acordará el nombre. Pues lo colocó como, él creó la compañía de Filipinas como el gran centro del comercio de Venezuela y del comercio con Filipinas. Y de hecho, incluso quiso, hubo una conquista, lo que pasa fue un desastre de conquista, porque los portugueses lo engañaron, porque él en 1776 se hizo una guerra contra los portugueses por la colonia Sacramento. La colonia Sacramento es una parte del actual Uruguay que era un gran centro de contrabando de los portugueses con la región. Y entonces él envió un ejército, aprovechando que los ingleses no le iban a apoyar a los portugueses porque estaban en la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues fueron con ese ejército y conquistaron varias plazas importantes, entre ellas la colonia del Sacramento, que ya definitivamente va a ser española a partir de 1776. Justamente llevaba esta expedición el que va a ser después el primer virrey del Río de la Plata, Pedro de Ceballos, que fue porque él creó el virreinato del Río de la Plata, un virreinato que ocupaba los actuales países de Uruguay, Paraguay. Argentina, Paraguay y Bolivia. Y él conquistó Santa Catarina, y a cambio de Santa Catarina, la isla de Santa Catarina, los portugueses le dieron él quería utilizarlo, aparte de una base a trata de esclavos, convertirla en la isla de Fernando Po en un sitio de paso, de escala en la ruta hacia Filipinas, la ruta directa desde España hacia Filipinas. Lo que pasa es que los portugueses le engañaron porque dijeron que eso estaba ocupado por los portugueses y realmente no estaba ocupado. Y hubo que conquistarlo y fue un desastre, y llegaron incluso familias canarias a poblarlo y todo fue un desastre y Sí, terminaron de hecho, mandaron barcos desde el puerto de Montevideo a tomar posesión de la isla. Sí, claro, y entonces hubo una guerra ahí con los indígenas y terminaron por dejarlo. El Primo Rivera, que era el jefe de la expedición, murió. Bueno, fue un desastre estrepitoso y realmente la Guinea Ecuatorial no fue ocupada por los españoles hasta 1830, o sea que ahí fracasó. Pero el objetivo de él era que Veracruz y que La Guaira siguieran siendo del comercio monopolista, pero curiosamente desde Málaga. Él va incluso a unos comerciantes importantes de Cádiz, a trasladado a Málaga, y él siguió montando digamos, la sede del monopolio con Málaga. Lo que pasa es que cuando él murió en 1787, su sucesor, Antonio Rodríguez de Moniño, hermano del conde de Florida Blanca y enemigo de él, y enemigo también del otro que había muerto, Windsor, del ministro de Hacienda, que colocó justamente a López de Lerena, el enemigo de su hermano, que era intendente de Sevilla, como ministro de Hacienda, va a acabar con eso y declara en 1789 el libre comercio de La Guaira y De Veracruz. de Veracruz. Y otro también que no hizo él, el libre comercio de esclavos, la liberalización de la trata, también fue una decisión que él no, porque Galvez lo que hizo fue invertir dinero de la hacienda pública, sobre todo la administración de la renta del tabaco, con una compañía británica establecida en Jamaica, los Baker, introducir esclavos introducir esclavos en Cuba y en Venezuela. Pero digamos por la corona, llevados directamente por la corona. A partir de 1789, que eso va a afectar fundamentalmente a Cuba, fue ya la liberalización de la trata, pero eso nunca lo decidió José Galvez, de Galvez. sino su sucesor Rodríguez Moniño, que fue el impulsor de la liberalización de la trata. O sea que cualquier empresario, sea español o extranjero, puede ir a las costas de África e importar sin ningún tipo de contradicciones esclavos. Sí, aunque
Sí, aunque Humboldt decía que en sus escritos, cuando estuvo en la provincia de Venezuela, que en Venezuela la mayoría de los comerciantes de esclavos eran daneses, ingleses, inclusive hasta portugueses. Españoles no nombran sus escritos, o sea, es muy poco, ¿no? Al final no Yo se... creo que realmente en Venezuela, en el último tercio del siglo XVIII, había cambiado enormemente la economía, porque el cacao, que era el que exigía más mano de obra esclava, estaba en decadencia, mientras que el café, que no existía prácticamente en 1790, ya era en 1804 el 20% de las exportaciones, y el añil también era un gran vehículo de las exportaciones, sobre todo en la zona de Aragua, en torno a Maracay. Eso trajo consigo que el enorme crecimiento de la población libre que se había desarrollado. Hay que recordar que en esa época ya más del 40% de la población eran pardos, entendido por pardos, mezcla de Sí, las mezclas. blancos, negros y indios. Entonces ya no se necesitaba la trata. La esclavitud va a seguir existiendo como una, digamos, como una cuestión económica, pero no se va a mantener. De hecho, la élite venezolana que toma el poder en 1810 decide abolir la trata, cosa que eso sería impensable en Cuba. Por eso la trata va a ser fundamentalmente un negocio de negreros arraigados en Cuba, ¿no? Pero no, ya Venezuela queda fuera de esta cuestión. Sí, bueno, aunque eso fue temporal, esa ley que dictaron en 1810, porque como vemos Bolívar después no la abolió y continuó. Pero una cosa es abolir la trata y otra cosa es la esclavitud, son dos cosas distintas. O No, sea, lo claro. que abolir es la trata, el comercio de esclavos. La esclavitud se va a mantener hasta Monagas, hasta José Gregorio Monagas, que en 1854 la abole. Pero digamos, como hecho económico, porque el objetivo fundamental era que los dueños de esclavos se resarcieran de por bonos del Estado para eso, ¿no? Pero eso no lo podían hacer porque la economía venezolana con la guerra estaba totalmente destrozada económicamente, ¿no? O sea, las haciendas hechas polvo, pero quiero decir, lo que sí abolió fue la trata, que es el comercio. Cosa que en Cuba estaba en pleno apogeo en aquellos años. Sí, después sobre todo que se perdieron los territorios de América, pues se incrementó de una manera exponencial. Pero bueno, regresando un poco al tema que nos incumbe, que es José de Galvez, habíamos dicho que José de Galvez había nombrado a Saavedra, y Saavedra fue también un gran conector que hizo un lobby de venezolanos y de mantuanos en la corte española, ¿no? O sea, que vemos una conexión entre todos esos mantuanos que estuvieron en la corte a final del siglo XVIII con José de Galvez por medio de Saavedra. Y justamente José de Galvez tenía una opinión sobre los criollos de que ellos iban a tender a ser independentistas, ¿no? Sí, José de Galvez era bastante crítico y se ven las cartas muy bien en las cartas de Saavedra. Él estaba en contra de que los criollos ocuparan cargos públicos. De hecho, un personaje que después fue capitán general de Venezuela, que era cubano, que era Fernando Millares. Fernando Millares, que lo había nombrado, lo nombraron gobernador de Barinas, pues lo pone como un zapato a este cubano, ¿no? Y había otro, Mancebo, que también ocupó cargos importantes en la administración, pues también él no era muy partidario de los criollos ocuparan cargos en América, y de hecho prácticamente hay una cosa muy curiosa. José de Galvez, por un lado, creó un nuevo sistema, digamos, centralizador del poder con los peninsulares, que va a ser las intendencias. Él va a ser el gran impulsor, porque la intendencia que existía, solo existía una en Cuba y era anecdótica. Él va a crear todo un sistema de intendencias en toda América, que va a colocar personas muy ligadas a él, incluso muchos parientes lejanos, etcétera, incluso hermanos, como por ejemplo los Galvez, que lo coloca, que fue asesinado, de intendente de Yucatán, y otro hermano que lo coloca en Perú, en Tarma, otro pariente, Vicente, que lo coloca en Vicente Galvez, que lo coloca en Charcas, lo que es actualmente Bolivia. Pero curiosamente, sin embargo, muchos de ellos, empezando por su propia familia, por su propio hijo, sobrino y heredero, lo que pasa es que heredero que desgraciadamente murió con 40 años, pues Bernardo de Galvez, que ilegalmente se casa con una natural de Nueva Orleans, viuda, con una hija, que fue Felicita de Saint-Mansé. O sea que curiosamente Galvez, al mismo tiempo que no era partidario de que los criollos ocuparan cargos importantes en la administración, de hecho él
fue Arriaga primero el que lo acabó, pero él acaba con definitivamente con la venta de cargos públicos, que era el rasgo más característico que era hasta entonces, que los gobernadores se compraban los cargos, los alcaldes mayores, los funcionarios de la hacienda, etcétera. Él acaba con todo eso y pone a una serie de personas, digamos, Ilustrada, sí. ilustradas de origen español, de capas medias como él, porque hay que ver, por ejemplo, él curiosamente puso a muchos parientes, pero también a muchos canarios. Por ejemplo, dije antes el caso de Francisco Machado Fiesco, pero también el caso de un personaje importante, lagunero también como él, que fue Antonio Porlier, marqués de Majamar, que lo colocó también, e incluso después llegaría a ser presidente del Consejo de India, y después en la época de Bonaparte, pues fue consejero de Estado. Lo que pasa es que murió en ese momento, no, pero también Bernardo de Iriarte, que fue también consejero de India. O sea, él colocó Sigala, un gran canario que también fue consejero de India. Él colocó toda una serie de personas de confianza en la administración y evidentemente muchos familiares suyos y familiares también de Felicita de San Mancén, curiosamente. Unzaga se casó con una hermana, antes, eso sí, Unzaga, que fue el primer capitán general de Venezuela, entendiendo por Y Venezuela. gobernador de Luisiana también. Sí, gobernador de Luisiana antes y de Cuba también. Y finalmente de Venezuela, pero Venezuela, todo el La territorio. Capitanía General, sí. Después colocó también de intendente a un pariente suyo, pariente de la mujer, que fue un sevillano, que fue también intendente y capitán general en Venezuela, Guillermi, y de origen curiosamente flamenco, pero sevillano de nacimiento, y intendentes, también muchos intendentes de México eran cuñados de él, y un almeriense que había estado en Canarias, que había hecho la recluta de Luisiana con familias canarias. En Canarias publicó también el primer semanario enciclopédico que se llamaba Andrés Amad de Tortosa, que lo nombró intendente de Guanajuato. Y fue el primer intendente de Guanajuato en México, ¿no? O sea que él colocó toda esa serie de personas. Sin embargo, esas personas después enlazaron con familias de la élite local, ¿no? Y el caso más señalado es el de Bernardo de Galvez, que se casó con Felicita San Mancén y que colocó como teniente del rey a su propio suegro, a Gilberto Antonio de San Mancén, ¿no? No, y Saavedra, por medio de la Guardia Corps, cómo metió a los hijos de los marqueses del Toro, a Esteban Palacios, a Manuel. Lo que pasa es que eso es un poco discutible y lo voy a explicar. El Bolívar y su tío Esteban Palacios, cuando fueron a España a la corte, para ocupar cargos públicos, creían que Saavedra les iba a apoyar, pero sobre todo querían que Mayo, Manuel Mayo, sí. Sí, que él había nacido en Colombia, sí, pero su padre había Popayán. sido administrador de la renta en Caracas y era amigo de todos ellos, pues tuvo una cierta influencia, pero fue una influencia muy corta. Cuando él la perdió, ellos quedaron sin apoyo en la corte, y hay una carta de Esteban Palacio que no llama muy bien a Saavedra, porque ellos de repente no ocuparon los cargos que ellos esperaban. No, ahí se le frustró, y por eso Simón, lo único que Simón se casó con una madrileña de origen, de ascendencia canario-venezolana, que era su única mujer oficial, Teresa Rodríguez del Toro, ¿no? Y bisnieta del primer marqués del Toro, ¿no? Así es. Bueno, ya cerrando un poco el capítulo de José de Galvez, él muere en 1787 y usted habla sobre su decadencia, ¿no? Como hemos señalado por falta de sucesión masculina. Sí, él se casó por tercera vez con una aristócrata que incluso después
cuando murió su hermana, obtuvo el título, aunque ella siempre usó el título de Marquesa de Sonora, Concepción Valenzuela, precisamente una de las localidades que fundó Bernardo de Galvez, ese nombre se perdió, porque es lo que llamamos la parroquia de Ascensión o Ascensión Parish en Luisiana, cerca entre Baton Rouge y Nueva Orleans, lleva el nombre de ella. Tuvo una hija, José Galvez tuvo una hija, María José, que después se casó con un militar que también curiosamente el conde de Treviño ascendió al título de forma absolutamente increíble, porque era el 17 de los hijos, pero todos los demás murieron y heredó el título él de forma increíble. Y él después fue un importante dirigente contra la independencia de México, o que fue un militar que fue destinado a México, y en México, pero no tuvieron descendencia ninguna. Tuvieron varios hijos, pero murieron niños. Entonces no tuvieron descendencia, pero sin embargo, curiosamente, y eso lo tratamos en el libro, fueron dos mujeres singulares, la marquesa de Sonora y la condesa de Treviño, o sea, madre e hija, porque jugaron un papel muy importante en la Junta de Damas de la Sociedad Matrinense de Amigos del País, donde impulsaron que esa organización, digamos, de la Sociedad Matrinense, pues inclusa de Madrid, donde estaban los que se criaban los niños expósitos, pasó a cargo de ellos. Ellos tuvieron una gran administración, incluso la marquesa que se quedó en Madrid cuando la invasión francesa trató de buscar recursos, porque si no los niños se estaban muriendo, etcétera, y tuvo una gran papel, y su hija, que tuvo que exiliarse de Madrid cuando la invasión, pues creó un movimiento de mujeres en favor de la independencia de España, ¿no? De la guerra de independencia, etcétera, y fue también una mujer bastante singular en la Junta de Damas. O sea que ellas dos, después de muerto, ellas entraron justamente en la Junta de Damas, que se había creado prácticamente con la muerte de su marido, de su padre, José de Galvez, en 1787, ¿no? Pero Sí. ellas entraron en un papel importante, pero no tuvieron descendencia, como señalado, y por tanto por ahí se perdió el linaje, ¿no? Sí, bueno, antes de pasar al otro Galvez principal, que es Bernardo, vamos a hablar un poco de los hermanos de José, de Miguel, Sí, Matías y Antonio, ¿no? Son abordados en su libro con sus respectivas trayectorias vitales, incluyendo sí, las biografías de sus dos únicos vástagos. La poetisa Rosa también habla de ella, ¿no? sí, sí, sí. Sí, bueno, ya de Miguel hemos hablado, ¿no? Te hablé antes, que fue el consejero de guerra, ¿no? Y director de la Academia de Derecho Público Santa Bárbara, que había sido profesor. Él intentó ser, y eso lo imponemos también ahí, él intentó ser un cargo en Nueva Granada, pero lo fue antes de ascender su hermano, y fue preferido, curiosamente, un criollo frente a él en el nombramiento como... Es que curiosamente, al final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, hay muchísimos criollos dentro de la administración española, muchísimos. Claro, lo que pasa es que en la época de Galvez no. En la No, sí, época de pero como Galvez, usted dice, como que después sí entran en mansalva dentro de la administración. sí. Pues entonces Miguel no tuvo descendencia, por tanto, fue soltero toda su vida, y los últimos años de hecho murió yendo como embajador en Prusia, ¿no? Murió después de haber sido embajador de Rusia, en Rusia, de España, ¿no? Su hermano Antonio fue a Canarias, porque su hermano, como hablaré ahora, Matías, el padre de Bernardo, estaba viviendo en Canarias, y cuando ascendió Matías, pues Antonio le dieron el cargo de administrador de la renta de tabaco de Canarias. Fue para allá con su hija y su mujer. Claro, se decían muchas boberías, porque muchos documentos decían que Antonio Galvez nunca llegó, porque dice que fue atacado por un corsario marroquí y hecho preso. Pero eso es verdad, pero fue después
porque él regresó de nuevo a la corte, porque el capitán general le encargó una misión y entonces a la vuelta fue cuando fue atacado. Y ya después ya no regresó a Canarias porque, porque lo nombró su hermano capitán general de Cádiz, cargo que va a seguir hasta su jubilación. Pero su mujer y su hija quedaron en Canarias. Y por eso se explica que Rosa de Galvez dedicara, y dice, ¿cómo esto? Por recuerdos, no, un viaje al Teide, nombrando con todo lujo de detalles la poetisa Rosa de Galvez su ascensión al Teide. ¿Por qué? Porque vivió el tiempo que estuvo, primero que ocupó el cargo su marido. padre, Su padre. no padre, su padre, y después y después cuando fue el tiempo que estuvo preso en Marruecos, su padre pues vivió allí en Canarias, entonces con su madre. Entonces Rosa de Galvez se piensa, yo examiné con todo lujo de detalles el testamento. Había otro testamento, pero desgraciadamente se había perdido en Puerto Real, donde él vivía. Antes de jubilarse, él vivía en Puerto Real, que estaba muy cerca de Cádiz, y allí donde ejercía la Capitanía General. Dice en el documento, pero está como, digamos, como cortado, como tal, que era hija natural. Porque después justificó que era expósita y que venía de la Caja de Expósitos de Málaga, de la Casa Cuna, ¿no? Y oficialmente por Rosa Galvez fue expósita. Obviamente no fue hija de su mujer, sino hija probablemente de él, pero Rosa fue una gran poetisa y una gran autora de teatro, hizo muchísimas obras importantes en su tiempo, fue una de las mujeres más avanzadas desde el punto de vista digamos, de la poesía, publicó sus obras en vida, muchas obras de teatro, una de las mujeres más avanzadas de su tiempo, en una época que era raro que las mujeres pues se dedicaran al mundo de la literatura, y fue, lo que pasa que ella no tuvo, el padre, ella quería casarse con un marino, de hecho se llegó a hacer un esponsales, un marino de Cartagena de Indias, no de Cartagena de España, pero no se casó y se casó con un pariente, un tal Cabrera, que tuvo fue un desastre el matrimonio, tuvo una hija, pero murió al poco tiempo. Esa hija no y murió de niña y ellos se separaron. Parece que le daba palizas y cosas de estas el Cabrera que después terminó ocupando algún cargo secundario en la embajada española, en los consulados españoles en Estados Unidos. Pero, pues, digamos, por ahí tampoco hubo descendencia. Antonio de Valves, sin embargo, hizo una gigantesca fortuna, se cree que con el contrabando, pero lo curioso del caso es que con fincas, claro, ellos no tenían prácticamente nada más que unos pequeños viñedos y olivares allí en Málaga, en Machalavilla, donde ellos eran naturales. Pero él hizo unas haciendas gigantescas en Puerto Real, haciendas en Málaga, hizo una gigantesca fortuna, pero curiosamente en su testamento puso que la mitad de ella tenía que ser para José de Galvez. La mujer no aceptó eso, o sea, que fuera para la hija de José de Galvez, porque él murió después, para María José de Galvez, y que tenía que repartirlo con Rosa. La mujer no estaba de acuerdo y puso un pleito, pero al final cedió. Y la mitad de la fortuna fue para la mitad de la fortuna de Antonio de Galvez fue para María Josefa de Galvez Valenzuela, y la otra mitad para Rosa. Pero claro, como ni Rosa ni, ni María Josefa tuvieron descendencia, pues terminó toda la fortuna familiar de los Galvez, toda absolutamente, en la única hija que, primero en el hijo de Bernardo, Miguel de Galvez, y en su hermana, porque otra hermana, Guadalupe, murió de niña, y en su hermana Matilde, que finalmente Matilde fue la heredera de todo, porque como Miguel no tuvo descendencia, permaneció soltero toda su vida, pues su hermana, que vivía ya que se casó con un militar italiano y que terminó regresando
a Nápoles, donde murió y donde sí tuvo descendencia, pero 3 hijas, pero ningún varón. Fue la heredera de de toda la herencia de los Galvez, No, es, incluida la de Bernardo, toda la de Antonio, etcétera. Entonces, después el otro hermano, Matías, Matías tuvo 2 hijos, uno fue Bernardo, y del otro murió de niño en Madrid. Los dos nacieron en Machalavilla, pero él en 1756 firmó un acuerdo con un aristócrata ascendista, perdón, un aristócrata que vivía en Madrid, pero que era ascentista, era propietario de una enorme hacienda, bueno, enorme, en términos canarios. Una hacienda en Los Realejos, la hacienda de la Gorborana, que es hoy muy bonita, tiene, aunque están bastante ruinas, están a ver si se restaura, tenía una ermita adyacente y tal, y él fue administrador de esa hacienda, fue para allá y fue con él su hijo Bernardo. Un escritor por ahí con poco rigor histórico dijo que no estaba conocido que Bernardo había vivido en Canarias. Hay documentos, todos los que se quiera, sobre él, incluso y cartas incluso de Francisco Saavedra, dirigida a Francisco Saavedra, proponiendo a algunos de los amigos canarios en Venezuela, como Marcos, como Orea, porque Gonzalo Orea, porque Gonzalo Orea fue un famoso comerciante canario que tenía casado con una gaditana, Luna, que tenía comercio entre España y Venezuela, y Bernardo propuso a Gonzalo, dice, mi amigo de mi infancia, Gonzalo, que porque el abuelo de él, de Gonzalo, y de Marcos, que se casó con una hermana de Francisco de Miranda, eran administradores de la hacienda Los Príncipes, una hacienda que había heredado el conquistador de la isla, Alonso Fernández de Lugo, y que sus descendientes que vivían en Madrid, ya desde los príncipes de Ascuri, que vivían en Madrid desde el siglo XVII, pues daban administradores, generalmente andaluces, etcétera, ¿no? Entonces eran amigos, ¿no? E incluso Bernardo de Galvez, poco antes de hacer su último viaje a América, hizo una escala en Tenerife y dice, porque quiero recordar a mis amigos de mi infancia y mi juventud que pasé, y en la Sociedad Económica de Amigos del País, que su padre había sido socio, lo nombró socio de mérito. O sea, que la vinculación con Canarias, está documentado que por lo menos hasta los 16 años, Bernardo de Galvez vivió desde muy niño, de 1 o 2 años, hasta los 16 años en Tenerife. Su padre Matías fue administrador, pero fue un personaje que cuando todavía no tenía las conexiones de su hermano, pues tuvo cierta importancia, ocupó cargos en la administración, fue administrador de la renta del tabaco, después fue castellano de un castillo, del castillo Paso Alto en Santa Cruz, y después su hermano, ya cuando llegó su hermano a la máxima jefatura de India, lo nombraron un cargo que se creó exclusivamente para él y que después curiosamente va a ocupar el famoso padre de Leopoldo O'Donnell, del tinerfeño que fue presidente del gobierno y capitán general de Cuba, Leopoldo O'Donnell. Y antes, curiosamente, también el marqués de Casa Cajigal, otro personaje también muy interesante. Pues bien, lo nombraron teniente del rey. Y después, al año siguiente de teniente del rey, lo nombraron capitán general de Guatemala. Él va y presidente de la Real Audiencia. Él va a jugar un papel muy importante en esos años porque van a coincidir. Él fue el que inició en Canarias la recluta de Luisiana, que enfrentado al capitán general que estaba en contra, porque se llegaron a llevar desde Canarias 4.000 personas a Luisiana, aunque sí, realmente por la guerra solo llegaron sí, 2000, no, muchos se quedaron en Cuba y en Venezuela, ¿no? Un barco fue a Venezuela porque llegó roto completamente el San Pedro y los distribuyeron por la zona del río Guarapiche, fundando un pueblo que se llama Nueva Palencia, etcétera, que no ha arraigado el nombre, pero yo tengo el censo de todos los que estaban allí. Eso lo hice cuando hice el libro de los canarios en la Venezuela colonial, esa parte, ¿no? Pues Matías Galvez inició esa recluta de familias canarias porque había fracasado la de su propio país. Los malagueños solo fueron 80 a fundar un pueblo
que tuvieron que recurrir con personas procedentes de Acadia. Que los Acadia eran unos franceses que habían sido expulsados de lo que hoy es Nueva Escocia en En Canadá, Canadá. y estaban en París, y los llevó Bernardo de Galvez, y formaron un pueblo que se llama Nueva Iberia, porque también intentó llevar granadinos, pero fue un desastre. Pero realmente lo único que fructificó son, por una parte, esos acadianos, que serían unos 1500, y los 2500 canarios, que fundaron una serie de pueblos. El más significativo que pervivió fue San Bernardo, y también la zona esta de Ascensión, que fue Valenzuela, ¿no? Donde, o sea, hay pueblos que llevan todavía ese nombre: González, Marrero, etcétera. Era en una zona, digamos, muy de toda la desembocadura del río Mississippi, de lo que llaman los de Luisiana Bayou, ¿no? Que era una especie de lago o de pantanos en torno a la desembocadura del río Mississippi, donde en San Bernardo hasta nuestros días se ha mantenido el acento canario. Esos lugares de grandes estudios desde el punto de vista lingüístico, folclórico, etcétera, porque se mantuvieron las décimas cantadas por descendientes de canarios, etcétera, ¿no? Entonces, Matías fue capitán general de Guatemala, y después, en el último año de su vida, no llegó a cumplir un año, fue virrey de Nueva España. Fue porque ya era muy mayor, ya murió con 70 y pico años, y apenas pudo estar 12 meses, casi, no llegó exactamente a 12 meses, 11 meses como virrey de Nueva España. Sí, bueno, Esos son sí, los hermanos de José. José, sí, o sea, Matías, Antonio, y Miguel. No tuvo hija, o sea, no tuvo hermana. No tuvo ninguna hermana, sino, curiosamente, fueron todos varones. Sin embargo, paradójicamente, el problema de los varones fue clave, pero la descendencia, la falta de varones, vamos a decir así, fue clave en la descendencia, ¿no? Sí, bueno, ahora vamos a hablar de un varón, quizás el más importante y el más famoso de todos, ¿no? Que Bueno, usted le... el más importante es José, Sí, que sí. digamos, pero bueno, Bernardo fue importante por el tema de la milicia, ¿no? De la guerra de independencia de los Estados Unidos, ¿no? Sí, Pero digamos usted... que hizo una gran reforma de todo el modelo económico, y el modelo político fue sin duda alguna José de Galvez, ¿no? Sí, Con de las hecho, usted independencias. le dedica un amplio capítulo en su obra, ¿no? Se centra en Bernardo de Galvez, o sea, convertido en la figura que iba a ser destinada a ser el continuador de su hijo, ¿no? Sí, De su y tío. realmente ahí eso lo describe muy bien Francisco Saavedra en sus memorias, un documento interesantísimo, su memoria. Desgraciadamente todavía una parte o sea, él publicó unas memorias por un lado, y por otra parte publicó diarios, pero más pequeños, ¿no? Uno de esos diarios sí fue publicado, otros todavía no han sido publicados, pero las memorias sí son muy interesantes, y él dice el impacto terrible que fue para José de Galvez la muerte antes que él de su casi su sucesor, el que había depositado toda su experiencia, todo su futuro, porque era el único varón de la familia, que fue Bernardo, con apenas 40 años, ¿no? O sea, fue un impacto, y se dice que en parte porque la muerte de él al parecer se cree que fue un ataque al corazón, porque fue de la noche a la mañana. No, Yo no inclusive se habla de envenenamiento, ¿eh? Hay se ha dicho, algunas pero teorías. eso no hay ninguna cosa que Sí, lo es haya una teoría. teoría, sí. Pero evidentemente sí, está claro que murió de la noche a la mañana, ¿no? O sea, Sí. en un fulminante ataque al corazón, seguramente, ¿no? Y entonces, y en parte fue ese impacto porque fue muy pocos meses después de la muerte de Bernardo, porque claro, él había depositado todo su el linaje, la continuidad del linaje, la continuidad del clan en Bernardo, ¿no? Y también analiza el papel de Bernardo como gobernador de Luisiana y virrey de la Nueva España, las conexiones con su suegro, su meteórica carrera durante la guerra de independencia de las colonias americanas, ¿no? Sí. Bien, él curiosamente, su primera experiencia militar fue con los franceses. Por eso digo, la relación curiosa de José de Galvez con los franceses, hay que tener en cuenta que evidentemente los franceses eran aliados de España.
Estamos hablando de los pactos de familia. Entonces, igual que Bernardo, que José fue, digamos, abogado de la misma embajada de francesa, pues él quiso que y aparte que aprendiera francés, su hijo, su sobrino, fuera militar francés y estuvo varios años en la guerra esta contra Portugal, etcétera, como militar francés. Después fue capitán del regimiento de Sevilla. Curiosamente, como capitán, incluso fue hasta en aquella época y yo me encontré la obra de teatro y hizo una obra de teatro cuando regresó de su primer viaje a México, hizo una obra de teatro que se conserva y que encontré en la Biblioteca Municipal de Madrid. O sea que, y él tuvo una gran, Bernardo de Galvez tuvo una gran afición al teatro. Él era un ilustrado en todos los sentidos, incluso con ideas muy avanzadas desde el punto de vista, vamos a decir, cultural. De hecho, cuando la Inquisición no se atrevió a procesar su biblioteca, pero sí la venta de su biblioteca, porque tenía muchísimos libros prohibidos cuando él murió como murió evidentemente en México, pues tenía era una persona de unos grandes conocimientos y un gran interés por la ciencia, ¿no? Por la ciencia y la ilustración. También su tío, José de Galvez, tuvo un gran gabinete de historia natural. Sí, de hecho, hablando de eso que está señalando, hay una invención de Bernardo de Galvez en el que está publicado por la Philosophical Taxation of Royal Society del siglo XVIII, que es como un barco sí, con alas, ¿no? Con una especie de imitando lo de los globos y tal. Lo los que pasa globos, es sí. que no creo que fuera muy exitosa la experiencia, pero sí, pero sí, y ahí intervinieron un personaje importante en la ciencia española que le dio una beca, la primera beca se la dio José de Galvez, que fue un canario, Agustín de Betancourt, fue el creador de la Escuela de Ingenieros de Caminos y fue uno de los grandes ingenieros en Rusia y, y intervino ahí, y otro canario, José de Viera y Clavijo, un famoso ilustrado, historiador de Canarias, canónigo de la catedral, cuyo primo además, José Clavijo y Fajardo, fue director del Gabinete de Historia Natural, autor teatral, director de los teatros de la Corona, del Escorial, etc. Y estuvieron allí junto con algún inglés que fueron los que después publicaron ese texto. Por lo tanto, Bernardo de Galvez era una persona claramente ilustrada. En sus ideas y sus concepciones era un ilustrado, y igual que José, es impresionante la biblioteca de obras prohibidas que tenían. Estudiamos punto por punto toda la biblioteca que tenía José. José era un personaje también, es increíble la formación que tenía esta gente, autodidacta en buena medida, porque Bernardo estudió en la escuela militar, pero eso fue un año nada más, porque después de ello todos los que estaban allí, incluido después Francisco de Miranda y el fundador de la academia, que era Alejandro Orrelli, fueron a la desastrosa expedición a Argel, encabezada por Alejandro Orrelli, que después curiosamente fue también, sucedió a José de Galvez, a Antonio de Galvez como capitán general de Cádiz. Y que había sido también, había estado en Luisiana antes que él, fue de hecho una época que fue muy tumultuosa, fue gobernador de la Luisiana y también en Cuba, o sea que ocupó unos papeles importantes en la administración. Pues, salvo ese periodo, Galvez no tuvo prácticamente estudios, digamos, pero sin embargo una persona bastante culta en sus conocimientos, en su formación, en sus inquietudes. Y en el tema del teatro fue un gran reformador del teatro. Él hizo un reglamento especial para el Teatro de México, que fue el más importante teatro de toda la América Española. Curiosamente, el segundo había sido que yo estudié en un libro sobre el primer teatro de La Habana, el teatro principal el Real Coliseo de La Habana, tuvo un gran desarrollo en su tiempo, fue hecho por un ingeniero francés, y que la mayoría de los actores y actrices que estaban en México se habían formado en La Habana. Lo que pasa es que en México ganaban un sueldo mejor y emigraron todos ellos para allí. Y Bernardo de Galvez tuvo, digamos, un interés muy grande por el tema del teatro y su gestión. Lo que pasa es que, claro, fue una gestión que apenas duró un año. Él fue virrey durante un año.
No, pero Hizo, hizo grandes avances, ¿no? Durante su etapa como virrey. empezó a De hacer hecho, el el castillo de palacio, Chapultepec. el palacio que iba a ser el palacio, no de los virreyes, porque el palacio de los virreyes, como todos sabemos, está... Sí, eh, es el único palacio real de sí, América. sí, sí, porque estaba el palacio de los virreyes, que era en el centro, ¿no? Donde estaba la catedral y Sí, todo el eso, donde Zócalo, en la parte del Zócalo. sí, donde estaban también la antigua Tenochtitlán de los Ujú. mexicanos, los aztecas. Eh, eh, fue un personaje y tuvo algunas gestiones que fueron bastante avanzadas en una época de las epidemias, de grandes penurias del hambre, y él trató, digamos, en eso fue bastante liberal, curiosamente, en su gestión, lo cual demuestra también una cosa que yo señalaba, eso lo decía también Saavedra, que él tenía un punto de vista distinto a su padre, en el concepto, a su padre, a su tío, pero vamos a decir, su padre espiritual, vamos a Sí, decir, su heredero. sí, porque él, eso lo demostró en la gestión en Luisiana, él creía, él era más partidario digamos, de la integración de los criollos, y él defendió incluso que Luisiana tuviera comercio no solo con Francia, que sí se lo permitió José de Galvez, sino también con Inglaterra, y eso dio lugar además después al famoso conflicto de su propio suegro cuando fue en plena guerra de independencia de los Estados Unidos a comerciar con Jamaica, ¿no? Eh, que curiosamente él en su testamento le dice a José, a su tío, para ese proceso judicial donde estaba metido Francisco de Miranda en Jamaica, porque, y efectivamente lo paró. De hecho, no se ventiló hasta que ya todos los Galvez estaban muertos. Y el único que vivía, curiosamente, pero ya aquello era ya prácticamente francés de nuevo, francés norteamericano. La Luisiana, Gilberto de Antonio de Saint-Mansent, su suegro. Eh, ya me acuerdo que el El conde de nombre. Cabarrú, el del presidente de la compañía de Filipinas y después primer director del Banco de San Carlos, de los cuales curiosamente los Galvez tenían muchísimas acciones. Tanto Bernardo como Matías y como José fueron importantes accionistas del Banco de España, porque era un banco público-privado, esa doble vertiente, ¿no? El conde de Bagarrus, que después fue un gran amigo de Felicita de San Maicent, por la cual fue desterrada precisamente por esa amistad por Florida Blanca, cuando Florida Blanca estaba obsesionado con ver revolucionarios franceses en todas partes. Estamos en 1789, está la toma de la Bastilla, está en 1791 la muerte del patíbulo de Luis XVI, pues desterró, metió preso al conde Cabarrú y después a Felicita la desterró primero a Valencia, perdón, a Valladolid y después a Zamora, hasta que cuando él murió, cuando un cambio en la corte, perdón, pues entonces ella pudo regresar de nuevo y murió al poco tiempo en Madrid. Pues bien, Bernardo pues tenía ese sentido un planteamiento más abierto en cuanto a las posibilidades de los criollos que su tío José, ¿no? Que era en ese sentido más, con una mentalidad más centralista, más, vamos a decir, peninsular, claro, porque evidentemente al fin y al cabo su, su mujer, su mujer era de Nueva Orleans, su hija tenía una hija también, su hija Matilde nació en Nueva Orleans, su Ujú. otra, su entenada, como se decía en la época, Adela, hija del primer matrimonio de Felicita. Era allí y curiosamente Miguel Guadalupe nació en México, aunque fue póstuma, murió muy niña en Málaga, donde Ujú. estaba con una hermana de Felicitas allí y con Unzaga, que estaba ya jubilado su año y su vida en Málaga, donde él era natural, Luis de Unzaga. Y Miguel nació, curiosamente, en plena guerra de independencia en Haití. Él nació en Haití, curiosamente, y le hicieron un bautismo que fue muy sonado allí en Cabo Francés, hoy llamado Cabo Haitiano, la capital, digamos, económica del Guárico, de la zona, de las grandes zonas de plantaciones esclavistas del Santo Domingo francés, que fueron donde se va a producir la rebelión de los esclavos en 1791, ¿no? Y acabar
con el Saint-Domingue y dando paso a, a Haití. Sí, de hecho, el único hijo varón que tuvo, Bernardo apoyó a la invasión francesa y lo condujo al exilio, ¿no? Sí, Miguel no fue Miguel, que sí fue conde de Galvez, porque después el título no, se perdió. Hoy no hay ningún conde de Galvez. De hecho, incluso yo estuve mirando en el Ministerio de Justicia lo de los títulos, ¿no? El marqués, la hija, María Josefa, fue marquesa de Sonora, pero después un señor, después en la época de Franco, estuve viendo el expediente, con un parentesco absolutamente lejanísimo, rescató el título de marqués de Sonora, pero el conde de Galvez nadie lo ha rescatado. Ese título, ni siquiera Matilde, como se fue a vivir a Nápoles, ya no lo rescató. Sí. Nunca, el único que lo ocupó fue Miguel. Miguel estuvo muy relacionado, hay una pintura de él de Goya, igual que de José ahí también, de José Galvez hay un retrato de Goya, pues Miguel tiene un retrato de Goya que está en el Metropolitan Museum de Nueva York, pero es un retrato pequeñito, es una especie de miniatura. Y José, mientras que su madre estaba desterrada en Valladolid y en Zaragoza, él siguió estudiando en el Colegio de Nobles, que existía en el Seminario de Nobles de Madrid, y él se educó con el conde de Cabarrús. Y el conde de Cabarrús, de hecho, estuvo en Francia con él, y después, cuando viene la invasión francesa, el conde de Cabarrús fue ministro del gobierno de José Bonaparte, ministro de Hacienda concretamente, y Miguel fue caballerizo y militar, incluso intervino en la ocupación de Zaragoza, en los famosos sitios de Zaragoza, y fue militar con los franceses, llegó a ser capitán, el caballerizo del propio José Bonaparte en el Palacio Real, y le dieron la orden de José I, la orden de España, se la dieron a él. Él tuvo que exiliarse en Francia. Ahí, curiosamente, se metió en intentona para restaurar a Carlos IV frente a Fernando VII, porque Carlos IV en algún momento pensó, como él había sido cesado por el famoso motín de Aranjuez por su hijo, trató de recuperar el poder desde Francia, que había apostado ya, estamos hablando de la época de Luis XVIII, ¿no? Por el absolutismo y tal. Entonces él se metió en alguna de esas cosas. Él pudo regresar con el trienio liberal y yo me encontré el testamento de él en Madrid. Él murió en Madrid en 1827, soltero, sin descendencia. Él tuvo relaciones con una, con una cubana, de eso habla muy bien esa cubana, que se llamaba la condesa de Segur, la condesa de Merlín, que escribió muchas obras sobre Cuba y que se llama condesa de Merlín porque se casó con un militar francés que Napoleón le dio el título de conde, el conde de Merlín. Pero esta mujer estaba viviendo en Madrid porque su tío, Gonzalo O'Farrill, fue un cubano que fue ministro, ocupó cargos importantes, incluso en un ducado de estos que tenían en Italia, y después fue ministro con Fernando VII. Y después fue ministro, fue ministro con Bonaparte y se tuvo que exiliar y murió allá en París. Hizo unas memorias un poco justificando el por qué había sido O'Farrill había sido ministro, y esta chica que escribió sus memorias cuenta muchas veces, habla de Felicita, habla de Miguel, y estuvieron como, según dicen, medios enamorados, pero nunca culminó eso, y ella cuando vino la invasión francesa, como su padre era ministro de defensa, ministro del ejército de José Bonaparte, pues se casó con ese francés y ella vivió muchos años en Francia y ella publicó relatos de su época en Cuba y relatos en Francia y la época de Madrid también lo retrató. Entonces, Miguel de Galvez, pues, vamos a decir, murió pero ya tenía serios problemas económicos porque él había heredado muchas cosas, claro, de su padre, entre ellos una encomienda que se le había sido premiado por la batalla de Pensacola, una encomienda de las órdenes militares en Ciudad Real, pero todo eso se perdió después de la guerra y entonces ya
y perdió mucho dinero en el exilio y demás. De hecho, los bienes fueron, en aquel momento, yo me encontré que en el archivo de Málaga, que sus bienes fueron hipotecados por traidor durante un tiempo, etcétera. Ujú. Finalmente se los recuperaron, pero lo gestionaba ya su hermana Matilde, porque era una especie de toda colectiva, ¿no? Matilde, que fue la que va a heredar después todo, porque él en su testamento dejó como única heredera a su hermana Matilde, ¿no? O sea que fue un personaje pues de esos tiempos tan contradictorios como el propio conde de Cabarrú, etcétera, ¿no? Aunque el conde de Cabarrú obviamente era francés de nacimiento, ¿no? Pero Miguel de Galvez era evidentemente, aunque nació, pero fue producto de la guerra, era español, ¿no? Nació por Claro. casualidad en Cabo Francés, pero era realmente español, ¿no? Pero evidentemente pues tuvo tomó el partido por los franceses, por la causa napoleónica, ¿no? Sí, bueno, vamos a regresar un poquito a Bernardo. Y en su libro habla sobre un proceso de elaboración de Aurora heroica sobre Bernardo, ¿no? Y las controversias que mantuvo también con sus antagonistas. Sí, bien, vamos a ver. Es curioso el tema porque, vamos a ver, nunca hubo tal cantidad de escritos laboratorios hacia una persona que curiosamente cesan totalmente cuando muere José de Galvez. Después de José de Galvez, y además José de Galvez da hasta cierta pena porque incluso en la económica de Amigos del País de Madrid, la sociedad madrilense, se iba, de la cual fue el socio, igual que su hermano Miguel, se le iba a hacer y su mujer y su hija eran significadas miembros de la Junta de Damas, vicedirectora muchísimos años y directora en la práctica. Su mujer no le hicieron un homenaje. Le nombraron a varias personas y se tiraron las manos unas a otras y no se lo hicieron. Y solo fue un malagueño, un canónigo malagueño, el único que le hizo una especie de homenaje póstumo, ¿no? Pero casualmente todo eso desapareció. De hecho, muchos de los que escribieron esos poemas, el objetivo, y además lo dicen descaradamente algunos de ellos, era a ver si le daban un carguito a cambio de la heroicidad. Claro, el problema de la batalla de Pensacola, el objetivo fundamental de Bernardo, que Bernardo empieza como gobernador de la Luisiana cuando empieza la guerra y termina siendo jefe del ejército, destituyendo su padre al que estaba, Navía, Uh -huh. y él nombró jefe del ejército, pero el nombramiento llegó después de la batalla de Pensacola. Bien, el problema de Bernardo de Galvez en ese momento es que el objetivo que él quería y el por el cual realmente iba a ser famoso, quería ser famoso, y hay todos los documentos, la correspondencia con Saavedra es clarísima, a dos niveles, era ocupar Jamaica. El gran objetivo era Jamaica. Por eso envió a Francisco de Miranda, financiado con contrabando, a hacer un mapa, y lo hizo, y Bernardo lo utilizó. El mapa se conserva todavía en el Servicio Histórico Militar de Madrid, el mapa que hizo con todo un detalle, toda la fortificación de los soldados, la distribución. El problema es que no pudo hacerlo porque los franceses le dijeron que sin la flota francesa no podía meterse a una isla del tamaño y de las extensiones solo con la flota española. Y entonces desistió porque los franceses no le apoyaron, pero el objetivo era ese. Entonces, el problema del tema de Bernardo de Galvez es que, claro, él va a conquistar la Pensacola. No contó con el apoyo de la Marina porque la Marina era el único sector que no dependía de su padre, de su tío. La Marina era otro consejo independiente que estaba formado por González Castejón y después por un asturiano, Antonio Valdés, porque muere González Castejón y mientras que está todavía vivo José de Galvez, la Marina no tenía, o sea, José de Galvez no podía meterse en el tema de la Marina. Entonces, el marino consideraba que era un disparate la invasión de Bernardo de Galvez con su barco, el famoso, claro, que le Sí, le el pone, yo solo. claro, la contradicción que le pone yo solo, ¿no? Pero claro, va a atacar Pensacola
Y se ve que no tiene posibilidad. Incluso Saavedra en su diario dice, me dijo Bernardo, mira, yo estaba muy herido gravemente en la de Santa Rosa y no tenía ninguna posibilidad de ganar. Entonces, pero ¿qué pasa? De repente, cuando él no lo esperaba, vino unos refuerzos que se decidieron en última hora sin contar con él por la Capitanía General, en las cuales estaba como jefe del ejército el capitán general de Cuba, el santiaguero de Santiago de Cuba, Cajigal, los grandes, digamos, militares de una y familia. Miranda también, ¿no? Y Miranda también. Bueno, Miranda era el edecán de él. Vamos a decir, exacto. Sí. De hecho, los dos fueron premiados subiendo en el escalafón, curiosamente. Y como jefe de la Marina iba un extremeño, José Solano y Bote, que después va a ser capitán general de Santo Domingo y de Venezuela. Bien, pues José Solano y Bote, pero mucho después, no en la época de Gálvez. José Solano y Bote era el jefe de la Marina y el jefe del ejército de tierra, que era el que iba a hacer el desembarco, como lógico, era Cajigal. Y Miranda era uno de sus capitanes, porque Miranda formaba parte del ejército. Su padre le para había los venezolanos que nos escuchan, estamos hablando de Francisco de Miranda. Sí, Francisco de Miranda, el padre harto de las afrentas que le habían hecho el padre que era canario del Puerto de la Cruz, Sebastián de Miranda, las afrentas que le habían hecho los mantuanos por el título de capitán de milicia, que no era un cargo, era un cargo pero que no cobraba sueldo, era una cuestión, vamos a decir, gratuita. Más bien le costaba, pues tenía que buscarse el vestido, que también lo vilipendiaron por el vestido, el uniforme y todo lo demás. Le pagó. En aquella época se podía comprar el cargo de capitán por 40.000 ducados, el cargo que se quedó en la miseria, por cierto, después de eso, y fue capitán del ejército profesional español. Y entonces ese ejército que él había participado en la batalla de Argel, incluso estuvo en la campaña de Portugal, pues lo destinaron a todo ese ejército cuando España en 1779 entró en la independencia, era el ejército, y Cajigal era uno de los jefes de ese del regimiento que era el regimiento aragonés, porque Cajigal, aunque nació en Santiago porque su padre había sido capitán gobernador de Santiago de Cuba, después capitán general de La Habana y virrey de Nueva España, o sea que no era, era un personaje de un grupo, digamos, muy importante de militares con tradición, igual que su primo fue capitán general de Canarias, el marqués de Casacajigal, que antes hablamos. Entonces, este hombre, Cajigal presidía uno de los ejércitos y fue ascendiendo. Y Miranda era le cogió cariño su edecán, ¿no? Entonces, ese refuerzo fue el que ganó la batalla de Pensacola. No fue el yo solo, sino fueron ese ejército el que acabó. Claro, eso fomentó los celos de Bernardo de Gálvez, que encima con la capitulación había habido problemas porque curiosamente dejó libre al jefe del ejército, que después fue a La Habana y que acusó a Miranda de haberle dado la fortaleza cuando ni Miranda estaba en aquel momento, sino estaba en el interior, estaba en Pinar del Río, como se demostró. Entonces, ¿qué pasó después? Que Cajigal negoció con unos comerciantes norteamericanos llevar en barcos norteamericanos una de las expediciones más exitosas de todas, que fue la expedición a las Bahamas. Conquistar Providencia, la capital de las Bahamas, y él, Cajigal, con el ejército, sin contar para nada fue una decisión personal, sin contar para nada con Bernardo de Gálvez, fue y conquistó con Miranda, sin matar a nadie, sin morir. Fue exitoso. De hecho, las Bahamas siguieron siendo españolas toda la época de la guerra. Después ya con los tratados España la cedió a Inglaterra, pero las Bahamas fueron españolas. Por tanto, fue una victoria exitosa. Entonces ya Cajigal, Bernardo de Gálvez no soportó que por una parte la batalla de Pensacola realmente la ganaron, no él, como que se decía oficialmente, sino era
De hecho, uno de los poemas, curiosamente, no le gustó porque es un poema de los poemas publicados, estaba dedicado al mismo tiempo a José Solano como, como jefe de la Marina victoriosa y a él. Él tenía que opacar totalmente a los demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues en ese pues, evidentemente fue bastante feo, ¿no? Por una parte, a Francisco de Miranda, que él había, su tío había financiado y estaban los documentos que ocultaron para financiarse, porque claro, él no iba a presentarse en Jamaica como un desgraciado, tenía que ser un comerciante que iba a hacer negocio para engañar. Y entonces eso él lo había hecho sistemáticamente, el ejército español financiaba con contrabando esas expediciones. Y José de Galvez, El suegro de Usaga lo hacía. sí, claro, de hecho el suegro estuvo metido, bueno, el suegro Usaga, que es el suegro de Bernardo de Galvez. También, claro. No, el que también estuvo metido allí, pero fue una cosa más, menos, fue el de Espezuela, el de Espezuela, el de este capitán general que era también de todo este grupo, Espeleta, que fue capitán general de Cuba después que Usaga y que Cajigal. Pues se presentó Miranda y entonces Miranda fue acusado como contrabandista cuando había sido una victoria exitosa su eso, y después lo acusó en segundo lugar de haber dado la fortaleza de La Habana a un militar inglés. Los planos de la fortaleza. Cosa que se demostró no, y se encontró quién fue el que lo hizo, de forma ingenua, por cierto, y lo procesaron y todo lo demás. Entonces, eso en primer lugar a él. Entonces, en un juicio que creó un señor que después lo nombró Uruñuela, regente de la audiencia de Guatemala, automáticamente, pues Uruñuela, sin ningún fundamento, le condenó a 10 años de cárcel en una de las prisiones de África a Miranda. Entonces Miranda decidió irse a Estados Unidos. Y para eso contó con, vamos a decir, con el visto bueno de su superior y protector, que era Francisco Cajigal, Juan Manuel de Cajigal, que curiosamente es primo de otro capitán general de Venezuela, pero que no son los mismos. Se llaman igual de primer apellido. El famoso Juan Manuel Cajigal de Venezuela, ¿no? Que fue capitán general en la época de las guerras de independencia y tiene unas memorias, ¿no? No tiene nada que ver con este Juan. Pues Juan Manuel Cajigal, bueno, entonces cuando regresan a España, una vez acabada la guerra, Juan Manuel de Cajigal, que había sido destituido como capitán general de Venezuela por José de Galvez, lo llevan al castillo de Santa Catalina y sin juicio lo meten 5 años preso, sin ni siquiera defenderse, porque si se defendía iba a decir todas las cosas que había. Y él sí sabía perfectamente que Miranda había hecho el contrabando con el permiso del propio José de Galvez. Entonces se metió preso. Y claro, como Cajigal sí lo controlaba el ejército, el Consejo de Guerra no se celebró y cumplió al pie de la letra José de Galvez lo que le había dicho en su testamento mortuorio Bernardo desde México, que paralizase el proceso. Entonces, durante todos esos años y después en la época de Rodríguez Morillo no se tocó, y solo en la época de Porlier fue cuando finalmente quedó condenado Bernardo de Galvez a título póstumo sus bienes y su suegro como autor de por otro lado, como autor de un gigantesco contrabando de esclavos y de mercancías británicas en Jamaica. Y después está el caso del marqués y después de José Solano y Bote. José Solano y Bote, como jefe, fue acusado también de contrabando por Miranda. Tuvieron un perdón, por Galvez. Por Galvez. Se le llevó preso cuando desembarcó en Cádiz. Curiosamente antes tuvieron un lío porque Galvez quería ir en un solo barco para él
y esos documentos están en India, y Solano dijo, no, no hay tantos barcos para eso, tienes que compartirlo con otros militares, y al final salió José Solano como tal, porque la Marina no lo podía controlar Galvez. Entonces, José Solano fue juzgado por contrabando, pero claro, ahí ya le juzgaba la Marina, y la Marina lo absolvió. No solo lo absolvió, sino en compensación le dio el título, que es un título muy llamativo, Marqués del Real Socorro, precisamente porque el Real Socorro fue el que realmente ganó la batalla de Pensacola, que es lo curioso de todo este caso. Entonces, pues bien, Cajigal ganó el juicio al final, pero muchos años después, estamos hablando de los finales de los 90, creo, del 97, estoy hablando de memoria, y escribe una carta a Miranda diciendo, puedes volver a España, ya no tienes problemas porque has sido exonerado de todo esto y los culpables son los dos. Pero claro, ya Miranda estaba metido en la empresa independentista y estaba vigilado no por este tema, sino obviamente por evidentemente su apoyo a la independencia de América, ¿no? Y Entonces, sus negocios con los británicos también. claro, entonces capitán general, sí, pero también en Francia, en la Uh-huh. Revolución Francesa, todo eso, porque todos esos años estuvo la Revolución Francesa y estaba en aquellos momentos con Catalina la Grande. También Eh, en Rusia, sí. que lo habían nombrado incluso para protegerlo, Catalina lo nombró coronel del ejército ruso. Pues que se ha dicho muchas tonterías sobre Sí, amoríos sí, y tal. sí, que fue amante de Catarina. Y evidentemente había una diferencia de años absolutamente impresionante y que no. Y realmente Catalina tenía el famoso Potenkin, el príncipe Potenkin, era realmente su amante y tal. Bien, pues Cajigal lo nombraron y murió como capitán general de Valencia. Los últimos años de vida fue reconocido, le rehabilitaron, le nombraron capitán general de Valencia, etcétera, ¿no? Y a José Solano pues tuvo ya una importante carrera militar, fue capitán, le dieron el título precisamente de Marqués del Real Socorro, fue capitán general de Santo Domingo y después de Venezuela, y su hijo Sí, fue capitán general de Venezuela antes que Unzaga. Uno anterior a Unzaga. fue anterior. Anterior, sí. El primero fue Unzaga de la Capitanía General y él fue el último de la provincia de Venezuela, el último gobernador. El hijo de él fue capitán general de Cádiz Sí, que y, nació en Caracas, él es caraqueño. José y, y Solano y Bote se llama también. lo No, acusaron de Francisco, perdón, afrancesado, Francisco. lo acusaron de afrancesado y Uh-huh. murió en Cádiz cuando la época esa de la ocupación francesa de la península y todo lo demás, lo acusaron falsamente de haber sido de afrancesado y hubo un motín ahí y lo Sí, mataron. sí, bueno, estamos llegando ya a lo último del podcast. Don Manuel, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Cuál crees que fue la gran huella que dejó el Círculo de los Galvez en la historia de la monarquía hispánica? Bien, yo pienso que fue una familia de origen, digamos, fue un rasgo característico de una época que fue una familia de origen, vamos a decir, humilde o de extracción, diríamos, clase media, en el mejor de los casos, que pudieron ascender en la corona por el impulso que los monarcas de la Casa de Borbón dieron a este tipo de funcionarios que ascendían en la corona en función de su eficacia como gestores y su eficacia como tratar de que la hacienda pública, los recursos económicos, el comercio, pues entre las colonias y la metrópolis, pues se reactivase, se desarrollase, etcétera. Y indiscutiblemente Galvez creó una cuestión fundamental que fue una enorme reforma para el aparato de Estado en América, que fue las intendencias, porque hay que tener en cuenta que las intendencias supusieron pues que los corregimientos, las alcaldías mayores quedaran absolutamente difuminadas por el poder enorme de las intendencias, que además contaron unos grandes recursos que fueron los bienes de los jesuitas. Porque hay que tener en cuenta que no lo hizo Galvez, pero Galvez se encontró con todos los bienes de los jesuitas que gestionaban
directamente, que eran muy grandes y que unos fueron subastados, otros, etcétera, fueron misiones. El de Galvez lanzó la política misional con la nueva orden, la única orden que era más regalista, que era la franciscana, y por eso está todo el tema de California, etcétera. Jugaron un papel, digamos, en intentar relanzar dentro de la alianza con los franceses, porque también es importante señalar eso, porque la guerra de independencia, que fue la etapa de Galvez, fue evidentemente un intento con los franceses contra la gran potencia marítima que había triunfado. No vamos a olvidarnos que una década antes, en la guerra de los 7 años, Francia perdió el Canadá, Francia perdió la Luisiana, Francia fue derrotada totalmente y Inglaterra se convirtió en la gran potencia y la flota pasó a ser Inglesa. inglesa, la gran potencia, ¿no? Entonces, digamos, Galvez intentó reformar la administración para rentabilizar la relación y por eso sus proyectos se basaban en eso. Claro, quizás favoreció demasiado a su familia, a su lugar de origen con el proyecto este de que continuara Veracruz y La Guaira como sedes del monopolio y no abrir al libre comercio esas dos importantes plazas de la monarquía en América. Incluso, curiosamente, montó una fábrica que fue un desastre, una fábrica en Machalaviaya sin tradición, cogió a un genovés y tal, y montó una fábrica de naipes que le dio el monopolio de toda América, pero fue un desastre económico porque la calidad de Las los barajas. naipes era bastante flojo y los franceses eran mucho más baratas y mejores. Su sucesor lo primero que hizo cuando llegó al poder fue cerrar la fábrica porque había almacenado en la hacienda montones de cajas que no se vendían de cartas de naipes, ¿no? O sea, en ese sentido fue un favorecedor de su tierra chica. Curiosamente, él quería morir. Hay una carta de Saavedra interesantísima de José Galvez porque él quería hacerse una casa y él quería jubilarse. No pudo jubilarse por razones obvias porque murió en el ejercicio de su cargo de forma fulminante, como hemos visto, ¿no? Quería hacer su casa en Málaga y pidió que le trajeran maderas preciosas de Venezuela para la casa. Pero cuando muere, hay una carta de su mujer, Concesión Valenzuela, diciendo, desiste de eso, yo no quiero vivir en Málaga, yo me voy a vivir en Madrid. Y es cuando compra la casa que él va a vivir poco porque va a hacer una obra costosísima, pero era su futura morada y la de su hija, que era lo que hoy es el Ministerio de Justicia, que ellas hicieron esa casa y esa casa que hoy vemos como Ministerio de Justicia en la calle de San Bernardo de Madrid, curiosamente en la calle de San Bernardo, pues fue construida por ella y por su hija y por su yerno, el conde de Tremillo. O sea, que curiosamente ella no era malagueña, pero obviamente, pero sí José fue un enorme enamorado. Él creó además muchas instituciones de comercio en Málaga, incluso creó San Telmo, la versión de San Telmo del Colegio de San Telmo de Sevilla en Málaga, que colocó un pariente suyo, etcétera, intentó crear una especie de jardín botánico y, o sea, tuvo en ese sentido, pues era un ilustrado con esas perspectivas. Claro, eso creó tensiones en América y hay que recordar que en plena gestión de él, pues hubo dos grandes rebeliones contra ese modelo, esa política económica, que fueron la rebelión de los comuneros de Nueva Granada y la rebelión de Tupac Amaru en Perú, ¿no? No, y la de los Andes venezolanos también, en Mérida. Sí, bueno, esa fue, digamos, estaba conectada a a la de Nueva Granada, sí, sí, claro, tenían porque conexiones. cuenta que durante muchas épocas Mérida y Yucatán, Mérida, perdón, el Táchira y Trujillo dependían de Nueva Granada. Yo me he encontrado muchos documentos a principios del siglo XVIII que se supone que era del reino de Nueva Granada, Mérida del reino de Nueva Granada. A veces me llevó a confusión, pero ya me di cuenta que es que hasta que se crea, estuvieron muy conectadas, aparte que se creó, por supuesto, el virreinato de Nueva Granada, pero antes de ser virreinato incluso estaban conectadas con, en cierto sentido, todos sabemos que incluso desde el punto de vista del habla, etcétera, los gochos, como son llamados
los andinos venezolanos tienen bastante relación con Colombia, ¿no? Sí, de hecho, los andinos y la gente del Zulia, los maracuchos, mandaron muchas cartas para volver otra vez a ser parte del virreinato de Nueva Granada, pero esto no sucedió. De hecho, quien manda a apaciguar el levantamiento de los comuneros en Mérida es don Luis de Usaga, que manda un ejército para allá a sofocarlo, ¿no? Así que bueno, ya hemos llegado al podcast del día de hoy. Don Manuel, ha sido como siempre todo un honor tenerlo en Venezuela Provincial. Le recordamos a nuestro público de que si les gustó nuestro video, darle me gusta y compartirlo. Y también no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Así que bueno, don Manuel, las cámaras de Venezuela Provincial son todas usted para despedirse de nuestro público. Pues muchas gracias por haberme invitado a participar en Venezuela Provincial una vez más y espero que haya sido de interés para el público digamos, esta charla que hemos tenido sobre los Galvez como una élite de poder en el mundo americano. Una élite de meritocracia, vamos a llamarlo así. Así que bueno, hasta la próxima, don Manuel. Seguro que lo tendremos de nuevo en Venezuela Provincial y le mando un fuerte abrazo hasta Canarias. Igualmente, muchas gracias. Adiós.